¿Soy yo el malo por negarme a cuidar a los hijos de mi hermana mientras ella se va de viaje con su novio? Part 1. Desde que tengo memoria, siempre he sido el hermano mayor que cuida. Mis padres confían en mí, mis sobrinos me adoran, y mi hermana menor. Bueno, digamos que siempre ha sido un poco egoísta, pero nunca lo había visto tan claro como ahora. Ella me llama cada vez que necesita que la rescaten de algo, y, hasta hace unos meses, yo siempre accedía. Todo empezó hace un par de semanas. Mi hermana me anunció que se iba a un viaje con su novio. Uno de esos viajes largos, una semana, a un resort de lujo que no pienso mencionar. Al principio me alegré por ella, pensando que se lo merecía. Pero luego soltó la bomba ante: dejo a los niños todo el tiempo que estemos fuera. Confío en ti. Y no estaba hablando de una tarde, ni de un par de horas. Hablaba de 7 días completos, sin parar. Mi primera reacción fue un silencio absoluto. Intenté procesarlo. Recordé que hace 6 meses ella ya me había dejado, cuidando a sus hijos, mientras iba de fin de semana con sus amigas, y el estrés que eso me había causado, entre trabajo, estudios y mi propia vida. Cuidar de 2 niños hiperactivos durante todo un día ya me había agotado. Ahora me pedía una semana completa, como si nada, como si yo no tuviera planes, vida propia o responsabilidades. Le intenté explicar a mi hermana: sabes que te quiero, pero no puedo dejar mi trabajo y mi vida durante una semana entera. Su reacción me dejó helado. Me miró como si yo fuera un monstruo, y me dijo que no entendía por qué era tan egoísta, que los niños necesitaban cuidado, y que yo siempre había sido el hombre responsable de la familia. Incluso empezó a hablar de cómo mis padres la iban a respaldar si yo no aceptaba. Mi sangre se empezó a calentar. Lo que más me dolió no fue la petición, sino que ella asumiera que mi vida debía girar alrededor de sus necesidades. ¿Por qué yo tenía que ser siempre el que sacrificara todo? Le recordé que ella era adulta, que podía contratar una niñera o pedir ayuda a alguien más, pero sus ojos brillaron de una manera que nunca olvidaré. ¿No quieres ayudar a tu familia? ¿Eres tú el malo ahora? Me quedé en silencio, porque sí, por un momento sentí culpa, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Nunca me había sentido tan manipulado emocionalmente. Mi hermana me estaba usando, y lo peor es que toda mi familia parecía estar lista para echarme la culpa si me negaba. Al final, respiré hondo y le dije: lo siento, pero no puedo. Y lo que siguió fue una discusión épica en lágrimas, gritos y un montón de frases sobre cómo yo siempre había sido egoísta y frío. My interest. Ella hacía todo por los niños. Esa noche me acosté con el corazón pesado, preguntándome si realmente soy yo el malo por negarme a sacrificarme hasta este punto. El día antes de que se fuera, mis padres empezaron a presionarme suavemente: ayuda a tu hermana. Ella necesita tiempo para descansar. Tú siempre has sido responsable. Traté de explicarles que yo también tenía trabajo, citas y obligaciones que no podía simplemente dejar de lado. Pero sentí cómo me miraban con esa mezcla de decepción y reproche. Cuando finalmente mi hermana se fue, respiré hondo. Pensé que por fin podría relajarme, pero la realidad fue peor. Los niños parecían decididos a probar mi paciencia al máximo. Peleas, berrinches y rabietas que duraban horas cada vez que intentaba poner límites. Uno de ellos me lanzaba un «tú no eres mi mamá», y sentía que me golpeaban con la verdad en la cara, mientras intentaba mantener todo bajo control. Mi hermana enviaba mensajes en fotos de playas, bebidas y selfies con su novio, siempre con un emoji de carita feliz, como recordándome que yo estaba atascado en su problema mientras ellos disfrutaban. Cada notificación me hacía hervir la sangre. No solo me estaba explotando, sino que también sentía que todos los adultos en mi familia pensaban que yo debía estar feliz de ayudar. Lo que más me dolía era que los niños empezaron a notarlo. Mi sobrino mayor, que normalmente es dulce y cariñoso, me preguntaba cada noche cuándo iba a volver su mamá. Sentí una mezcla de culpa y frustración. Quería gritar que yo también tenía derecho a descansar, que no era responsable de su felicidad, pero al mismo tiempo veía en sus ojitos que confiaban en mí y me sentía atrapado.
A mitad de la semana, me di cuenta de que esto no era solo cuidar a los niños, era un abuso emocional, disfrazado de responsabilidad familiar. Mi hermana esperaba que yo renunciara a mi vida entera durante esos 7 días. Cada mensaje suyo de gracias por cuidar todo. Eres el mejor hermano. Sonaba a manipulación. Me preguntaba cómo era posible que una persona pudiera ser tan egoísta y, al mismo tiempo, hacer que yo me sintiera culpable. Ese día, mientras preparaba la cena para los niños, me sorprendí a mí mismo pensando, ¿soy yo el malo por desear que este calvario termine? ¿Soy yo el egoísta por querer un respiro? ¿Por no querer que mi hermana me use como niñera por una semana completa? Me dolía admitirlo, pero la verdad es que empezaba a odiar la situación y a odiar la indiferencia de mi familia hacia mi sacrificio. Al cuarto día, la presión emocional me estaba pasando factura. Dormía, estaba irritable, y cada pequeña travesura de los niños me parecía el fin del mundo. Intenté llamar a mi hermana para que entendiera que esto era insostenible, pero cada mensaje que le enviaba se transformaba en una discusión a meres. Un egoísta. ¿No puedes hacer un sacrificio por tu familia? Su tono era como si me acusara de algo imperdonable. Y no pude más que sentirme atrapado. Mis padres empezaron a llamarme casi todos los días para preguntar cómo iba todo, con un toque de reproche que no podía soportar. Tu hermana confía mucho en ti. ¿No crees que deberías esforzarte un poco más? Sí, estaba haciendo todo lo posible, pero parecía que nunca sería suficiente. Me sentía usado, frustrado y a veces incluso resentido hacia los propios niños, aunque sabía que ellos no tenían la culpa. Una noche, mientras los acostaba, escuché a mi sobrino Mayo decir algo que me rompió el corazón. Quiero que mi mamá esté aquí. No quiero que solo tú nos cuides. Esa frase me hizo llorar en silencio. Quería desaparecer de esa situación, pero no podía abandonar a los niños. Me sentía atrapado entre lo que era correcto para ellos y lo que yo necesitaba para sobrevivir emocionalmente. Empecé a documentar todo en fotos de horarios, mensajes de mi hermana, listas de actividades para los niños, tratando de protegerme. Si algo salía mal, tendría evidencia de que estaba haciendo todo lo posible. Y aún así, cada noche, al apagar las luces, me preguntaba si era yo el malo. Si estaba fallando como hermano por no querer renunciar a toda mi vida por la semana que ella quería. Para el 5.º día, la tensión alcanzó su punto máximo. Los niños estaban exhaustos y yo también. Y la sensación de injusticia se convirtió en rabia. Comprendí algo crucial. El problema no eran ellos, ni siquiera mi hermana en su esencia, sino la expectativa absurda que la familia tenía sobre mí. Esa semana se convirtió en una prueba de límites que nadie más parecía notar. Y entendí que negarme, aunque hiriera a otros, tal vez era lo más sano para mí. Finalmente, mi hermana regresó. Traía fotos de playas, souvenirs y 1000 historias de su viaje. Mientras yo apenas podía mantener una sonrisa, los niños estaban agotados, descompensados por horarios y emociones, y yo estaba exhausto física y mentalmente. Mi hermana me abrazó y dijo, gracias por todo. Eres increíble. Sonó más a reproche que a gratitud. Luego, la conversación con mis padres fue peor de lo que esperaba. Me dijeron que debía sentirme afortunado, que los niños habían estado seguros y que mi hermana había confiado en mí, pero en ningún momento mencionaron mi estrés, mi esfuerzo, ni lo mucho que había sacrificado de mi vida. Me sentí invisibilizado, usado y juzgado. Aún así, mientras veía a mis sobrinos dormir esa noche, sentí amor y responsabilidad, pero también una profunda rabia. No por él, sino por la manera en que la familia creía que yo debía renunciar a todo para satisfacer a otros. La pregunta seguía resonando en mi cabeza. ¿Soy yo el malo por negarme a cuidar a los hijos de mi hermana, mientras ella se va de viaje con su novio? Lo que aprendí esa semana es que cuidar no significa ser explotado y que amar a la familia no implica perder tu identidad. Mi decisión fue dura, dolorosa y generó resentimientos, pero no la considero equivocada. Ahora, sé que poner límites no me hace malo, y aunque mi familia nunca lo vea de la misma manera, he encontrado un equilibrio entre el amor y la justicia hacia mí mismo. Si te gustó la historia,
Síguenos para seguir subiendo más historias.